Muy bien, les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos en esta mañana delante del trono de la gracia, agradeciéndote en primer lugar, Señor, porque nos concedes esta libertad, estas condiciones que tenemos para poder reunirnos en este edificio, para poder juntos como iglesia adorarte a ti en el día que te pertenece. Gracias porque sabemos que este anhelo de venir delante de ti es algo que no viene de nosotros, sino que es una obra que tú has puesto en nuestros corazones. Y tú nos guías entonces a amarte más a ti y a tu palabra y a obedecer tus mandamientos. Y hoy, Señor, entonces, ayúdanos para que todo este día, Señor, en el cual hoy como iglesia vamos a estar teniendo el tiempo de ser instruidos en tu palabra, de adorarte a ti, Señor, en tu culto, de celebrar, Señor, este sacramento de tu cena. Que todo, Dios, lo hagamos con la debida atención, con el debido entendimiento, y que podamos por la fe entonces ser fortalecidos. Que nuestras almas, Dios, hallen gozo, alegría en ti. Que en medio de las circunstancias que cada uno de nosotros pueda estar afrontando, como dice tu palabra, podamos tener esta esperanza en las cosas eternas, porque todas las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces que tengamos esa esperanza en Cristo, en que un día estas cosas pasarán y tendremos el reposo eterno con nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos entonces en este primer espacio que tendremos de escuela dominical. Ayuda a los hermanos que estarán enseñando a los niños para que puedan exponer con fidelidad el Evangelio a ellos, y concédeles desde ahora ir entendiendo y que pronto quieras tú, Señor, salvar a estos niños. Y también ayúdanos a nosotros, Señor, los adultos, para que también sigamos la instrucción de tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has permitido de seguir estudiando acerca de tu temor. Y ayuda a los hermanos que están llevando la clase de doctrina, para aquellos que luego, Señor, eventualmente estén interesados en solicitar la membresía a esta iglesia, para que lo hagan con una conciencia tranquila y entendiendo lo que implica el compromiso con tu iglesia, el compromiso con tu palabra, pero sabiendo, Dios, que es algo que tú nos has mandado como creyentes. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas. Amén. Muy bien, cantamos Hay un día de reposo. Hay un día de reposo, lo escribió como sello venerable de su buena creación. Cristo vino a este mundo, el Señor de la creación, para darnos vida nueva. Él murió y resucitó. Nueva creación en Cristo, celebramos al venir, adorar al Rey triunfante en el día del Señor. Reposamos en el Hijo que su Espíritu nos dio, para que al Padre eterno lo hemos de corazón. Hoy es domingo, día del Señor, día de reposo y de adoración. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Los hermanos que llevan la clase de doctrina con el pastor Alexander pueden ir pasando a la clase. Y también los más pequeños pueden ir a sus respectivos salones con los hermanos que les estarán enseñando.
Muy bien, hermanos, continuamos entonces con el estudio acerca del temor de Dios. Estamos en la lección número 12. Y bueno, gracias al Señor, ¿verdad?, que nos ha permitido este trimestre seguir perseverando en esta enseñanza. Entonces les recuerdo lo que dice la Escritura en el libro de Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. En la casa de Dios, que es la iglesia, es el lugar donde debe ser más evidente el temor a Dios. Hemos visto, ¿verdad?, cómo en nuestras vidas cómo debemos conducirnos como creyentes, teniendo siempre presente lo que es este temor a Dios. Hemos visto el Salmo donde David, orando al Señor, le decía que afirmara su corazón para que temiera su nombre. Entonces, esta es también nuestro ruego en nuestra vida personal, que el Señor afirme nuestro corazón. ¿Para qué? Para que seamos siempre conscientes del temor al Señor. Pero ese temor, ¿verdad?, en el creyente, como habíamos estudiado, era algo que no implicaba ese pavor, ese terror acerca de Dios, no, sino que era ese temor reverente, ese temor de gratitud para no pecar contra aquel que nos ha salvado. Eso es lo que debe ocurrir en el creyente. Y como iglesia, en la casa de Dios, este temor se hace evidente entonces en la forma en la cual, como creyentes, nosotros nos acercamos a ese Dios que hemos estudiado. Igual vimos solamente algunos atributos acerca de Dios, pero en el capítulo 2 de la confesión nos dice que Dios es inmutable, que Dios es inmenso, que Dios es eterno, que Él es inescrutable, o sea, que no puede ser comprendido en un sentido, que Él es todopoderoso, que Él es infinito en todos los sentidos, que Él es santísimo, sapientísimo, que Él es benigno, misericordioso, que es longánimo, abundante en toda verdad y bondad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dice que es justísimo y terrible en sus juicios. Entonces, conociendo, ¿verdad?, de manera general, como vimos, este gran Dios, entonces, ¿cómo acercarnos ante Él? ¿Verdad? No puede ser entonces según nosotros creamos, como vimos la semana anterior, sino es de acuerdo a como Él lo ha establecido en su palabra. Así nos acercamos, y ahora más adelante vamos a ver cómo esto, cuando está reunido la iglesia, ¿verdad?, y entra alguien que no es creyente, cómo las personas deben percibir que aquí hay un temor, una reverencia a Dios. Y no que se convierta, ¿verdad?, en un lugar en el cual el centro de todo lo que ocurre es el hombre, y no este Dios al cual nosotros conocemos a través de las palabras. Entonces, ¿cuánto debemos nosotros temer a este Dios vivo y verdadero? Proverbios 14:2 nos dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová. Entonces, ¿es nuestro caminar testimonio de que tememos a este Dios que se ha revelado en las Escrituras? Se lo repito, Proverbios 14:2, el que camina en su rectitud teme a Jehová. En su rectitud entendemos, ¿verdad?, no nuestra propia idea, ¿verdad?, de cómo ser recto, sino según lo que la palabra establece. Y eso va a ser evidencia entonces de que el creyente realmente ha conocido a este Dios que se ha revelado en las Escrituras, que no es según entonces su propia invención, sino de acuerdo a la palabra. Y Proverbios 15:33 nos dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Al conocer este Dios verdadero, entonces, ¿qué hacemos? Nos humillamos ante Él. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo quién es Dios y quién somos nosotros, quiénes somos nosotros, cuál es la condición del hombre delante de Dios. Entonces, ese temor de Dios es enseñanza de sabiduría. Como nos dice también el libro de Proverbios, ¿verdad?, que básicamente el tema de Proverbios es la sabiduría. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de esa sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, queremos reconducirnos rectamente, queremos ser enseñados en sabiduría. ¿Qué debe haber en nuestra vida? El temor a Dios.
Entonces, decía un autor, el temor de Jehová es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos de nuestras vidas se cambian absolutamente por los de Dios. ¿Por qué? Porque ya no actuamos ahora entonces según nuestras ideas. Toda nuestra vida está basada en el temor de Dios. Y esa es la esencia, como habíamos visto al inicio, ¿verdad? La esencia de una vida piadosa. ¿Cuál es? Crecer en el temor a Dios. Porque Él, ese temor, va a regular todas nuestras vidas. Las cosas que queremos pensar, que rogamos al Señor que cambie nuestros pensamientos, la forma en la cual nos conducimos en nuestra vida diaria, ya sea como padres, como trabajadores, como estudiantes, todo es cambiado por ese temor a Dios. Entonces, aquí es donde podemos aplicar a nuestras vidas este principio. Se refleja la forma en la cual yo vivo, que estoy percibiendo el temor a Dios. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Como creyentes, que cada vez sea más claro en nosotros. Cómo conducirnos hacia Dios. Cómo es nuestra vida transformada por el temor a Dios. También ahora es importante evaluar y decir, si ese temor a Dios que me lleva a querer guardar sus mandamientos o a querer ser obediente a ellos, pero es un temor que más bien me causa ese terror de decir, fallé en esto, y más bien me hace pensar, ¿verdad?, que viene el juicio de Dios. Puede ser que realmente aún no hayamos conocido al Dios verdadero, porque sí está ese temor de evitar pecar contra el Señor, pero lastimosamente el creyente peca, ¿verdad? Eso también lo habíamos estudiado. Nuestra vida aún está bajo ese pecado remanente. Pero también que vimos que el temor de Dios, Él debe ser reverenciado, Él debe ser temido, porque Él es un Dios perdonador también. Lo habíamos visto en el Salmo 130. Entonces vamos a Dios en arrepentimiento, pero sabiendo cómo este Dios, que es inmenso, que no va a dar por inocente al culpable, por medio de Cristo me perdona a mí de mis pecados. Entonces este temor ya no es un temor que me aleja y que veo el castigo de Dios, no, sino es el temor que me acerca, porque sé que este Dios es bondadoso y me perdona, ¿verdad? Experimentando por la gracia de Dios un arrepentimiento verdadero, que como sabemos, ¿verdad?, es algo que viene de Dios. Entonces cada día debemos rogar, Señor, concédeme más arrepentimiento, porque si yo puedo decir hoy, no tengo de qué arrepentirme, ¿verdad? Hay algo que no está bien en nosotros. Si alguno dice que no tiene pecado, dice Primera de Juan, ¿verdad?, le hacemos a él mentiroso. Muy bien, ahora vamos a meditar un poquito en el pasaje de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 18. Como tal vez algunos lo han notado, es el pasaje que tenemos allá al final, allá en la pared al fondo, Hebreos 12, y vamos a leer a partir del 18. Hasta el 29 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Este es el momento cuando recibió la ley el pueblo de Israel. Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y ahora el versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Entonces, brevemente, ¿qué está diciendo aquí el autor a los Hebreos? Está haciendo el contraste entre los dos pactos: el antiguo pacto que fue dado, ¿verdad?, en el monte Sinaí, que está en Moisés, y el nuevo pacto. Por eso dice: porque no os habéis acercado, en el versículo 18, al monte que se podía palpar. Entonces ese es el punto. Recordemos que, para entender un poco mejor, la carta a los Hebreos era ese problema que estaban teniendo unos cristianos judíos que querían regresar a lo que era el antiguo pacto, precisamente. Entonces él, en toda la carta, el autor está contrastando esa idea, mostrando que Cristo es mejor que lo que había en el antiguo pacto. Entonces él viene y les hace el contraste cuando recibieron la ley, que era algo terrible, que el mismo Moisés percibía ese temor. Pero a partir del versículo 22 él les dice: no, sino que ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial, a algo que es mejor que el antiguo pacto. Pero vemos algo que es interesante, porque cuando Moisés recibe el antiguo pacto, nos habla de ese terror, de ese temor. Pero ese era el temor, ¿verdad?, que habíamos visto, que causaba no que se acercara a Dios, sino que más bien saber que Dios podía castigar por causa de toda la ley que estaba dando y que el pueblo no podía cumplir. Entonces había ese terror en Moisés y en el pueblo. ¿Por qué? Porque después vemos cómo el pueblo, cuando recibe la ley, no la guardó, sino que vinieron los juicios por causa de desobedecer la ley. Que entonces ese es el terror que hemos visto que el hombre debe experimentar. Rebelarse en contra de Dios y estar bajo el antiguo pacto un día traerá entonces la condenación al no guardar la ley. Pero entonces él viene y muestra la bendición del nuevo pacto, que es el que nosotros hoy debemos ser conscientes si estamos en este nuevo pacto. ¿Que cuál es este terror o este temor que se ve? Porque el versículo 28 nos dice: sí estamos en el nuevo pacto, que es mejor en Cristo y depende absolutamente de Cristo. Pero ¿qué debe haber? Dice, debe haber una gratitud. Y mediante esa gratitud que ahora experimentamos, porque Cristo ha cumplido todo lo que nosotros no podíamos cumplir, debemos, dice, pues mediante ella servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, aquí hay esta palabra en el versículo 28 que nos dice: y mediante ella sirvamos a Dios. Esa palabra también podría interpretarse o traducirse como: mediante ella rindamos culto o rindamos homenaje, que es la palabra que significa latría, que algunos han escuchado, ¿verdad?, que de ahí viene la palabra idolatría. Entonces, unas versiones de las Escrituras lo traducen así: inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios con temor reverente. Entonces, estar en el nuevo pacto implica servir, adorar a Dios, rendirle homenaje, rendirle culto a Dios con temor reverente. Entonces, es parte, ¿verdad?, de lo que veníamos estudiando. ¿Cómo va a ser nuestra adoración a Dios? Bueno, va a ser con temor reverente, con gratitud por lo que Él ha hecho en el nuevo pacto, pero con un temor reverente. Vamos a adorarle a Él. Un comentarista decía: si tu profesión de haber aceptado la salvación ofrecida en Jesucristo para los pecadores culpables no produce en ti una disposición que te obligue a que adores a Dios con reverencia y temor piadoso, entonces hay algo
radicalmente defectuoso o en nuestro pensamiento y en la experiencia que dices tener de la salvación misericordiosa de Dios. Entonces Él está diciendo, o sea, si esta adoración que un pecador redimido ofrece ante Dios no es consciente de ese temor que merece este Dios, puede ser que no estamos entendiendo quién es Dios y quién somos nosotros. Por eso muchos se acercan con ligereza a adorar a Dios o con cualquier idea que ellos tengan, porque tal vez no están entendiendo lo que ocurrió por medio de Cristo y de dónde Dios nos rescató. Porque si eso se llega a entender, por eso ahora les leía que nuestros pensamientos llegan a ser cautivos por lo que Cristo ha hecho, entonces eso llega a producir ese temor. Y en medio nuestro será evidente. Y vea que el autor de los Hebreos termina y dice, agrándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces en el antiguo pacto percibían este Dios que es terrible en sus juicios, pero en el nuevo pacto también Él dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, no ha cambiado esa condición. Entonces eso debe provocar en nosotros ese temor, la adoración a Dios, que hacerlo lo más consistente de acuerdo a lo que Él manda en su palabra. Como dice la confesión, no según nuestras invenciones humanas, sino según lo que Él ha regulado en su palabra. Salmo 86:5 nos dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, nos acercamos a este Dios que es grande, bueno y perdonador. Grande en misericordia. ¿Por qué? Porque entendemos, estamos en el nuevo pacto en Cristo. Y en Primera de Crónicas 16:24 nos dice, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Entonces, la adoración a Dios implica cantarle a Él, que vamos a meditar un poquito en esto. Dice, canten entre todas las gentes, entre todos los pueblos, sus maravillas. ¿Por qué? Por la salvación que Él ha hecho. Y por esto Él es digno de ser temido, por esa salvación. El Salmo 47:1, hay muchos salmos que nos hablan acerca de eso, de cantar a Dios por su salvación. Salmo 47:1 nos dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande. Y quiero que vayamos a este momento. Salmo 47, perdón. Nos dice, vamos a leer a partir del versículo 1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, y aquí está el motivo por cual hay que aclamar a Dios, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Versículo 6, perdón. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y Él nos dice, cantad con inteligencia. Debe haber algo en nosotros, o lo que Dios ha hecho en nosotros, que esa adoración que elevamos delante de Dios no es una adoración sin sentido o sin fundamento. Él nos manda a clamarle con voz de júbilo, porque Él es el Rey de toda la tierra, pero esa es una adoración que nace del entendimiento, de la inteligencia. No es solamente cantar porque alguien me está diciendo repita, cante, o alguien me está dirigiendo. No, mi adoración hacia Dios nace porque he entendido quién es Dios y lo que Dios ha hecho.
Entonces, esta adoración debe ser genuina, basada en su palabra. Por eso, como veíamos la semana anterior, cantamos la palabra de Dios porque ella es la verdad. Leemos la palabra de Dios porque ella es la que puede transformar. Entonces, nuestra adoración a Dios, ese rendir ese homenaje a Dios, nace de alguien que ha entendido quién es Dios. Cambia nuestros pensamientos y nuestra vida ahora refleja lo que hemos entendido acerca de Dios. Decía Matthew Henry, un comentarista, dice: nunca debemos olvidar el objetivo de la exaltación de Cristo, porque los profetas continuamente insisten en la conversión de los pecadores al Evangelio de Cristo. ¿Por qué imaginar vanamente que le pertenecemos a menos que el Espíritu reine en nuestros corazones por la fe? Y él ahora dice: Señor, ¿no es tu gloria y delicia dar arrepentimiento y remisión de pecados a tu iglesia? Ahora que eres ensalzado como príncipe, establece tu reino en nuestros corazones. Lleva cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y así dulcemente oblíganos o constríñenos. Constriñe todos los poderes y facultades del alma de tus redimidos, dice, en amor, en temor y santa complacencia en ti, que pueda brotar para ti, nuestro Dios, la alabanza inteligente de todo corazón, hoy y para siempre. Entonces, nosotros venimos, ¿verdad? Nos presentamos delante de Dios en el día del Señor, pero es una adoración con inteligencia, ¿verdad? Eso es lo que debemos preguntarnos. Basado en quién es Cristo, en quién es el Dios Trino. Porque recordemos, si lo comparamos con el mundo que canta, que alaba o qué es lo que le gusta elogiar, son cosas absurdas y vanas, cosas pasajeras sin sentido. Pero el creyente, nosotros los que estamos bajo el nuevo pacto, somos los que deberíamos cantar con mayor energía, con mayor fuerza, porque entendemos quién es el Dios verdadero. Por la obra de su Espíritu Santo que se ha manifestado por su gracia en nosotros, podemos entonces alabar a aquel que es, como decía ahora, toda la verdad, toda la bondad. Entonces, esta adoración a Dios la hacemos realmente así, con un corazón que entiende y con todas nuestras fuerzas cantamos a Él, porque es muy interesante cómo ver en muchos conciertos seculares, ¿verdad?, como miles, cientos de miles, cantan al unísono canciones sin sentido, canciones con motivaciones totalmente pecaminosas. Pero el creyente, ¿cómo se acerca a cantar a Dios? Porque como leemos en los Salmos, se nos invita: canten a este gran Rey, que es temible. ¿Es así nuestra canción a Dios? ¿O es algo que se vuelve rutinario a veces, ¿verdad? Que se vuelve monótono, que no cantamos con inteligencia? Es a evaluarnos, porque nos estamos acercando a ese Dios que es fuego consumidor y debemos entender su salvación ahora en el nuevo pacto. Entonces eso nos lleva a adorarle con gratitud y temor reverente. Quiero que leamos Isaías 57:15, también hablando acerca de este gran Dios. Nos dice, bueno, vamos a leer a partir del 11 para que veamos el contexto. El versículo 11 dice, Isaías 57:11: ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Versículo 13: Cuando clames, que te liberen tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y el versículo 15: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, aquí el profeta Isaías, ¿verdad?, estaba exhortando al pueblo. ¿Por qué? Porque dice, no me han temido a mí. ¿Y en qué han confiado? En los ídolos. Y esos ídolos, cuando ustedes claman a ellos, no los pueden libertar. Un simple viento se los puede llevar o los puede arrebatar, porque no son nada. Pero así dice el alto y sublime, dice el que habita la santidad.
que Él estará con el quebrantado y humilde de espíritu. Bueno, si nosotros hoy podemos acercarnos a este Dios que es alto y sublime, que habita en la santidad, es por medio de Cristo. Hoy nosotros podemos llegar y adorar a este Dios que es 3 veces santo, pero lo adoramos por medio de Cristo. Entonces, ¿cuánto eso nos debe llevar a que nuestra adoración sea más consciente de quién es Él? Eso es lo que quiero que veamos. ¿Cómo adorar a Dios? Bueno, porque Cristo nos ha permitido el acercarnos a Él. Ahora, muchas veces, ¿verdad? ¿Qué nos ocurre? Bueno, que cuando nos presentamos como iglesia a adorar a Dios, realmente hay circunstancias o situaciones que pueden llegar y afligir a la persona, afligirnos, y muchas veces va a ser más difícil adorar realmente por medio de todas las cosas que nos puedan estar ocurriendo. Quiero que leamos la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 4 y en el versículo 17 dice, bueno, leamos a partir del 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahora quiero que leamos en el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces él estaba diciendo, todas estas cosas que padecemos dice él, una leve tribulación, algo momentáneo. ¿Por qué? Porque él dice que hay algo eterno en los cielos, en lo cual está su esperanza. Es Cristo. Nuestro anhelo es un día estar con Cristo. Entonces, en medio de lo que podamos padecer, que el Señor nos ayude en medio de esa aflicción y decir, Señor, todo ocurre según tu voluntad. Y esta aflicción, aunque hoy la puedo ver que es pesada, difícil, según tu palabra me muestra que un día esto acabará y un día estaré contigo. Entonces esa adoración, esa promesa que Dios nos hace en su palabra debe llevarnos a adorarle aún con mayor entendimiento de quién es Dios y cómo Él es soberano y gobierna en todo esto, en todo lo que nos ocurre. Entonces, y con gratitud adoramos, servimos a este Dios en temor reverente. Entonces, ¿por qué muchas veces no adoramos con temor y reverencia? Puede ser por el falta o por no conocer acerca del sentido de la majestad y la gloria de Dios que hemos visto. También falta del debido sentido de nuestra vileza. Y también dice un atrevimiento carnal en el cumplimiento habitual de los deberes sagrados, lo cual Dios aborrece. Por esta razón dice, temor es una humillación del alma en la adoración divina. Porque entendemos quién es Dios y quién nosotros, entonces hay esa humillación del alma, con un sentido de la majestad y de nuestra propia vileza. Y reverencia, dice, es un asombro religioso en el alma, en el cumplimiento de los deberes santos, que proviene de la consideración del gran peligro que hay de que cometamos fallos pecaminosos en la adoración a Dios. Entonces, lo que quiere decirle él básicamente es, esta reverencia que se nos llama, con la cual se nos llama a adorar a Dios, nos debe entonces cuidar y privar de que no estemos haciendo adoraciones que no son bíblicas, sino
que nos lleve más bien a adorar según lo que Dios manda en su palabra. Entonces quiero leer algunos pasajes en los Salmos básicamente, donde vemos que Dios nos llama a cantarle, pero Él va a hacer un contraste. O bueno, vamos a ver varios pasajes y al final vamos a leer unos salmos, pero donde Él nos llama a cantar a Dios y hace un contraste entre cómo son las canciones del mundo y las canciones a Dios. Entonces, primero, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 nos regulan acerca de que debe haber en la adoración a Dios, en el culto al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, ¿por qué cantamos salmos? ¿Por qué cantamos las verdades de la palabra? Bueno, porque nos manda, ¿verdad?, que esto sea lo que debe haber en medio de la iglesia, hablando entre vosotros. Entonces, cuando yo canto, puede ser que en ese momento Dios use lo que estoy cantando para que el hermano que está a la par recuerde, ¿verdad?, y escuche las promesas de la palabra. Y si está afligido, pueda ser fortalecido por la palabra que está siendo cantada. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces recordemos, alabamos a Dios cantando, pero el alabar, ¿verdad?, implica hablar bien de alguien. Entonces la alabamos en medio de la iglesia, pero eso debe ser constantemente en nuestra vida, cómo nosotros elogiamos a Dios, pero hablando específicamente de cómo es la adoración en la iglesia. Vea lo que dice Levítico en el Antiguo Testamento 19:30. Mis días de reposo guardaréis, dice, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Entonces, bueno, aquí recordemos, el libro de Levítico es el que regula todo lo que es la adoración a Dios. Todo como se hacía en el antiguo pacto, en el libro de Levítico, ahí está todo establecido. Y de ahí nosotros sacamos principios para la adoración a Dios en el nuevo pacto. Dice, y mi santuario tendréis en reverencia. Entonces recordemos, ellos el santuario en ese momento se referían al tabernáculo, que era el lugar, ¿verdad?, que Dios le había dicho a Moisés, donde iba a estar su presencia, donde iba a estar el arca del pacto y donde ahí iba a habitar, o donde iba a aparecer la presencia de Dios y donde solamente alguien podía entrar y una vez al año. Entonces dice, esto va a ser tratado con reverencia. Ahora, nosotros en el nuevo pacto entendemos que ese lugar, ese santuario donde hoy está la presencia de Dios, es la iglesia, ¿verdad? Y no creamos tampoco que es este edificio, ¿verdad? Porque cuando nosotros ya no estamos aquí no hay nada, aquí no está la presencia de Dios. Pero cuando la iglesia se reúne e invoca el nombre de Cristo, ese lugar se vuelve el santuario de la presencia de Dios y por lo tanto debe ser tratado con reverencia. Por eso, cuando hermanos nuestros en otros lugares donde padecen persecución y tienen que reunirse en bosques, reunirse en cuevas, ahí ellos invocando el nombre de Cristo se vuelve un lugar de solemnidad, de reverencia, porque está el Dios Santo ahí en medio de ellos. ¿Y cómo entonces se va a adorar a Él? Bueno, como la palabra nos dice, vamos a cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, exhortándonos unos a otros por medio de eso, alabando al Señor. Y primera a los Corintios 14:24 dice así. Recordemos que ahí Pablo está tratando el tema de los dones, ¿verdad?, que había en la iglesia en Corinto y el desorden que ellos estaban cometiendo. Entonces él dice en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, o sea, alguien que necesita ser instruido, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, realmente, ¿verdad?, la adoración que aquí se realiza, debemos decir esto, Dios, que los que vengan aquí puedan decir, realmente Dios está aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque se está adorando según su palabra, con ese temor, con esa solemnidad a Dios.
Y esto va a provocar entonces que las personas, si es la gracia del Señor, por medio de la oración, por medio de la predicación, adore a Dios también, dice, porque dice el versículo 25, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Muchas veces ese ha sido el testimonio de muchas personas que nos han visitado, o anteriormente cuando estábamos en la iglesia de Los Lagos, ¿verdad? De cómo se percibía la adoración, que era algo que realmente causaba, ¿verdad?, entender, o sea, se está adorando con todo el respeto que debe haber, con todo el temor, y eso es lo que nosotros queremos, primero para glorificar a Dios, y segundo, que aquellos que vengan que no lo conocen, pues anhelen por una obra del Espíritu Santo conocer a este Dios verdadero y que puedan adorarle a Él. Pero ahora el punto también que debemos ver es este. ¿Puedo yo, junto con la iglesia aquí, adorar a Dios realmente? ¿Verdad? Cantarle a este Dios verdadero. ¿O me es difícil cantar con inteligencia, cantar las verdades que se declaran en los signos, que se declaran en los salmos? Cuando cantamos salmos, ¿me es difícil cantar entendiendo eso? Gozarme en la presencia de Dios. Me es difícil ver que mi vida realmente pueda expresar eso que dice la Escritura acerca de la salvación de Dios. Porque si es así, puede ser entonces que no ha conocido a este Dios de las Escrituras, a este Dios que por medio de Cristo nos lleva al nuevo pacto y nos hace ahora acercarnos a Él con gratitud. Pero si es lo contrario, si sí puede hacerlo, bueno, con cuánta mayor fuerza debemos hacerlo, sabiendo cómo Dios me ha perdonado y me ha salvado. Entonces vean, Eclesiastés 7:5 nos dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Entonces aquí es donde quiero hacer ese contraste. Cantamos a Dios, dice, pero hay canciones que son de necios, ¿verdad? Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, que dicen, y podemos tal vez considerar canciones donde nosotros decimos, no dicen nada, son solamente tonterías o cosas absurdas. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? Que se toman melodías o canciones seculares, y ¿qué hacen muchos? Las cambian la letra y la quieren y procuran meterlas en la iglesia. Entonces uno dice, ¿cómo voy a usar esto para adorar a Dios? Hoy nosotros, por el entendimiento, ¿verdad?, que tenemos en su palabra, podemos decir, no, o sea, Dios Él es alto y sublime. Yo no puedo adorar a este Dios según el mundo hace sus canciones de necios, que lo que hablan son cosas totalmente sin sentido, pecaminosas. Salmo 69:12 dice, el salmista decía, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. O sea, se burlaban de él, lo ofendían a él. En sus canciones, ¿quiénes? Los bebedores. O sea, gente que podía componer canciones, ¿verdad? Gente tal vez ya bajo los efectos, ¿verdad?, del vino, del alcohol. ¿Y qué hacían? Una rima para burlarse de David. Canción de bebedores. Entonces también, así nosotros no podemos con ese tipo de canciones que hablan, ¿verdad?, de ofender, de burlarse, de crítica a otros, pretender que eso puedo cambiarlo un poquito, ¿verdad? No, tampoco. También vea, en Isaías 23:15 dice, acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años, y aquí está lo que quiero enfatizar, cantará Tiro canción como de ramera. Entonces también dice que había ese tipo de canciones que se usaban, de ramera. Entonces podemos decir que eran canciones para llamar la atención, la seducción o inmorales. Que eso también uno dice, eso es lo que hoy se canta muchas veces. Pero entonces, como algunos piensan que eso que suena agradable al oído, que no conoce a Dios, puedo yo venir y tratar de ajustarlo un poco para que también llame la atención y la gente quiera usar eso para adorar a Dios. Isaías 12:2 dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Y aquí está, dice, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces Jehová es nuestra canción. Nos aseguramos y no temeremos, porque de Él viene nuestra salvación.
Y así es lo que debemos rogar a Dios como iglesia, que toda nuestra adoración sea centrada en quién es Dios. Y Salmo 43, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Entonces vemos, es una obra de Dios. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Como es similar a lo que leía en la primera epístola a los Corintios. Verán muchos estos cómo adoramos a Dios y temerán. Eso es, o más bien la gente ve cómo la iglesia adora a Dios y se burlan más bien de cómo la iglesia adora a Dios, ¿verdad? Eso ocurre en muchos lugares, pero no, la Escritura dice, es como nuestra salvación es Jehová, cuando lo adoremos así, los demás deben temer a Él. Isaías 55, 6, 7 para concluir dice, esto es para aquellos que, como les decía ahora, que tal vez no pueden adorar a Dios. Para concluir dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy podemos ir a este Dios, ¿verdad? Que es salvación para todo aquel que cree. Y Dios dice tendrá misericordia. Y así entonces, junto con la iglesia, adoraremos con inteligencia y con temor, reverencia a nuestro Dios. Amén. Muy bien, quedamos aquí. Concluimos y volvemos a las 10 de la mañana.